Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy jueves 5 de agosto del 2021, un nuevo programa de Entre Amigos. Entre Amigos sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy contamos con la participación de una gran amiga. Está con nosotros desde Chile, Carolina Ortiz. Buenas noches Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación. Por aquí todo muy bien. Gracias. Buenísimo, te quiero agradecer nuevamente por esta participación. Vamos a tener una charla tremenda. Romina me ha prometido eso. Me ha prometido que vamos a tener una charla increíble el día de hoy. Así que estás en Chile, estás en Santiago, o en alguna otra región de Chile, ¿cómo? ¿Sí? Yo con el tema de la pandemia me fui a vivir como a un lugar que está entre medio de Santiago y Viña, que es como campo, pero hoy en este momento en Santiago, porque estaba organizando algunas cosas, pero estoy viviendo ya en el campo. Ok. ¿Qué tal el clima del día de hoy en Santiago? ¿Agradable o Frío, fresco? frío, Frío, muy frío. frío. Ya estamos haciendo frío, sí, aquí ya está haciendo frío. Se había demorado el invierno, ¿eh? Pero ya está, ya llegó. Ya llegó. Ok, bueno, por lo menos aquí en Lima nos tocó un lindo día despejado en algunas partes del día, así que bueno, disfrutamos el día, nos acompañó el sol y en la época de invierno realmente cuando sale el sol en Lima, realmente tenemos que estar muy felices, porque cuando se va por muchísimos días, ¿eh? Está Así un es día que bueno. privilegiado igual. Tienen una temperatura bastante como más parejita. Nosotros aquí estamos con -2 de repente, entonces es como frío, frío. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de desarrollo de la luz dorada, ¿sí? Estuvimos hablando por interno, me has dicho que más o menos hace como 21 años que estás trabajando con esta técnica, eres terapeuta holística, entre otras cosas, gracias al desarrollo de esta técnica también. Antes que nos metamos en la técnica del desarrollo de la luz dorada, vamos a conocer un poquito de Carolina Ortiz. ¿Hace cuánto que estás en este tema de las terapias alternativas, las terapias complementarias, el camino energético o espiritual? Contanos un poco de tu historia, cómo empieza tu despertar o la inquietud por conocer todas estas técnicas. Mira, yo parto a los 16 años estudiando y viendo el tarot, o sea, como que desde muy chiquitita, con mucho gusto a todo lo que tenía que ver como con el misterio. En esa época yo creo que estaba más asociado a como el misterio, las películas de terror y qué sé yo. Y parto con tarot. Después, nunca me metí mucho a todo lo que tenía que ver con la medicina alternativa propiamente tal, pero cuando yo tenía 23 años, mi hijo mayor desarrolla un problema de una enfermedad que no se podía sanar, que era como un resfriado que le volvía y le volvía, era como algo, un problema como en su respuesta inmunológica, ¿no? Uh -huh. Y mi hermana estaba en esa época viviendo, aquí en Chile hay una zona que se llama el Valle del Elqui, en donde siempre se conecta mucho con las energías y todo, podríamos decir que es como que desde ahí que parte todo, y me dice, ven, porque aquí hay una mujer que impone las manos, uno como mamá va, ¿no? Y me voy Claro. con mi hijo, y al tercer día de que esta mujer le impone las manos, él deja de tener este problema y se sana. Él tenía 4 años. Y yo me quedo ahí con eso, ¿no? Como que dije, ¿cómo es esto de imponer ¿Qué las habrá manos? hecho? ¿Qué habrá hecho? Yo vengo de un lado más matemático, ¿sí? Soy como más matemática para pensar. Entonces, me quedé con la pregunta. Y ahí empecé a estudiar energía universal, después estudié Reiki, y finalmente como que me entró esta cosa del aura. Porque en esa época la energía universal y el Reiki no tocaban tanto el tema del aura, ni eran más chakras, ¿no? Claro. Entonces yo digo, ¿qué será esto del aura? Quiero ver el aura. Desperté un día diciendo quiero ver el aura. Y voy caminando por una feria artesanal y encuentro una cámara muy rara que había ahí y pregunto de qué era esa cámara y me dicen que era una cámara que sacaba fotos de aura. Entonces, y que me la interpretaba un norteamericano que andaba por ahí mismo, digamos, que es No Harold. era no era la foto Kirlian, ¿o no? No, no la Killian No era. porque la Killian No. tiene que ver como con que te sacan como Claro, una capa de sol. sí, Es una cámara que funciona también con los puntos de acupuntura,
pero que podríamos decir que dependiendo de la vibración que encuentra en tu mano, colorea como en una Polaroid, entonces sales tú y sale tu aura, pero coloreada como una Polaroid, o sea, con los colores. Entonces, me saco esta foto, que yo la encontré muy hermosa, y se la llevo al norteamericano, que es Harold Moscovitz, que es mi profesor, mi maestro y el fundador de Desarrollo Luz Dorada, y él me dijo muchas cosas, que yo era enojona, que me habló de mi mamá, de mi abuela, y yo me acuerdo que yo como que me enojé con lo que me dijo, ¿no? Y me voy. Y antes de irme, él me dice, y te invito a una conferencia que voy a hacer en tal lugar, tal día. Y yo me fui, pero me fui molesta, me fui inquieta, así como... Llego a mi casa y ese día en la noche como que pensaba por qué me estaba tan molesta. Y dije, porque tiene razón en todo lo que me dijo, y claro, Claro, no, le dio en el clavo, por eso estoy tan molesta, porque por eso que me molestó, porque me dio, ¿no? Entonces yo dije, ya, yo lo quiero ir a ver. Y voy a esta conferencia que él iba a hacer, y él explica el proceso de manifestación. Como yo vengo con esta cosa media matemática, había muchas cosas que no me cuadraban en las otras técnicas, como que no me cerraban por completo. Y cuando él explica el proceso de manifestación de las enfermedades y de la vida en general, a mí como que me fueron cayendo fichas, ¿no? Y como que dije, esto está completo, esto es lo que yo estoy buscando. Y parto con sus seminarios y después abrimos Luz Dorada Chile y de ahí él ya está en México, tenemos sede en Perú, en Bolivia, pero fue como ese el inicio, podríamos decir, cuando a mí me cierra este tema de que somos espíritus con cuerpo, no cuerpos con espíritu, y que el proceso de manifestación viene de lo espiritual hacia lo físico. Y cuando lo explica de una forma tan lógica que a mí como que de cierta forma me hizo sentido totalmente lo que él estaba diciendo, y es ahí cuando yo tomo la decisión, no fue tan abrupta, pero tomo la decisión de dedicarme a esto y poco a poco empiezo a dejar en lo que yo me desarrollaba y me empiezo a meter fuertemente en mi propio proceso de desarrollo, porque yo fui estudiante por lo menos 8 años antes de empezar a hacer clases o terapia, digamos. Yo primero estudié mucho para poder hacerlo. Entonces, parto con este proceso que tenía que ver con conocerme a mí misma. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya que dio el tema, hablas de esos 8 años que te tomaste tu tiempo de preparación. ¿Cómo ves con las cosas que están sucediendo? Entiendo que el mundo es un lugar de ansiedad. O sea, en cada paso de ahí, este mundo nos invita a estar completamente ansioso, ¿no? La sociedad nos invita aún más, ¿no? Al llame ya. ¿Cómo ves esto del proceso de que las personas quieren aprender ya y ejercer ya? O sea, no tomarse su tiempo de proceso de autosanación, ¿no? De pensar en aprender pensando en el otro. ¿Cómo lo estás viendo? Yo lo veo de la diferencia, a ver, yo creo que hay una diferencia entre practicar sanación para mí o para otros, hacer terapia y hacer clases. Creo que son eh, tres estadios diferentes porque implican responsabilidades energéticas diferentes. ¿Ok? O sea, si yo hago un curso para aprender a hacer sanación, la mejor forma de saber si funciona o no es haciéndola, porque es una técnica, es como aprender a hacer merengue. O sea, claro, la mejor forma de aprender a hacer merengue es batiendo claras de huevo. Claro. Pero eso no implica ni dar consejo, ni meterme en la conciencia de alguien, porque eso ya tiene que ver con una terapia. La terapia para mí implica mayor tiempo. No, hacer sanación, yo aprendo una técnica, hago sanación, de cualquier tipo. Flores de Bach, sanación energética, Reiki, ok. Pero hay un tiempo de maduración para hacer terapia. La terapia para mí tiene que ver con otro tiempo de aprendizaje, porque implica una mayor responsabilidad.
porque yo me estoy metiendo en la conciencia de alguien. Y por la desesperación de estos tiempos, hay muchas personas que pueden depositar en ti la responsabilidad, primero confían en que tú los vas a ayudar, en que tú a lo mejor los puedes guiar en un momento, en un proceso. Pero también es verdad que hay muchos terapeutas que tienen la tendencia a dirigir la vida de sus pacientes. Y para mí ahí también hay una gran diferencia. Para hacer terapia no es dirigir, es guiar, es acompañar, es a lo mejor desde mi punto de vista aconsejar o mostrar, pero no es impositiva. Y eso implica tiempo de maduración. Y la tercera etapa, que es la cuando tú ya empiezas a enseñar, implica aún mayor cantidad de responsabilidad. Porque tu frecuencia es la frecuencia que los alumnos van a vibrar, por un tema de empatía. Por lo tanto, implica aún mayor responsabilidad. Y ojo que la responsabilidad para mí no tiene que ver con una carga. Para mí la responsabilidad, y para Luz Dorada la responsabilidad tiene que ver con una habilidad de respuesta. O sea, ser hábil para poder responder. Y cuando estás frente a un grupo de personas que se están formando, la responsabilidad, es decir, la habilidad de respuesta del profesor, de ser capaz de sostener una frecuencia alta en un grupo, implica aún mayor aprendizaje. Entonces podría dividir en todos esos momentos Bueno. el hecho de estar en esta línea, digamos. Qué hermoso. Ok. Carolina, antes de meternos en el tema del desarrollo de la luz dorada, esta técnica que nos vas a venir a contar, sobre todo para las personas que no conocemos y a las personas que conocen y tuvieron dudas, para que profundicen con la información. Pero antes de ello, ¿quién es el padre que canalizó, lo desarrolló? Mencionaste a Harold. Harold, ¿cómo hizo? Harold Moscovitz. Harold Moscovitz es el profesor, el creador de la Escuela de Desarrollo Luz Dorada. Él ya lleva más de 40 años estudiando y creando cursos y organizando grupos humanos, porque también lo sabemos los que estamos en esto, que organizar grupos humanos tiende a ser bastante difícil, porque hay muchas como juicios y prejuicios en relación con lo que es el trabajo con la energía. Entonces, él en ese sentido para mí fue un pionero. Yo me acuerdo que hace 21 años atrás eran muy pocas las personas que hablaban de chakra. Era la chakra donde uno iba a cosechar choclo, pero no era, claro, no era como ahora que está tan interiorizado y la energía, etcétera. En esa época era difícil y para mí él fue un pionero y él sigue haciendo clases y sigue creando cursos, podríamos decir, de mayor, porque la información va bajando, digamos, entonces, y vamos entrando a diferentes complejidades, entonces él sigue siendo la persona que está como en la primera línea. Ok, suele viajar a diferentes países y dar los cursos también. Harold, claro, ahora con el tema de la pandemia estamos todo online, pero Harold, claro, viaja a México, Chile, Perú, Bolivia, distintos países para realizar los cursos, sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces la pregunta sencilla, ¿qué es la técnica de desarrollo de la luz dorada? ¿Y por qué la denominación? Contanos todo, por favor. Ya, bueno, voy a volver un poquitito a lo que hablábamos antes. Somos espíritus con cuerpo, no cuerpos con espíritu. Por lo tanto, nuestro cuerpo es un vehículo a través del cual tú como espíritu lo operas como si fuera un auto y tienes acceso a este nivel. Y como espíritu, nosotros estamos creando y manifestando siempre. El aura y los chakras es la estructura de conciencia a través del cual yo como espíritu, tú como espíritu, operas y manejas tu vehículo y la realidad en este nivel. Y los chakras funcionan como biblioteca en donde vamos guardando la información en forma de imágenes. Desarrollo Luz Dorada te enseña, podríamos decir, este aspecto anatómico de nuestra estructura energética, al igual que tenemos un corazón, un intestino, podríamos decir que tenemos esta estructura de conciencia, y el dorado es el color de mayor información. Por eso cuando estamos frente a ciertos dibujos
dibujos o pinturas, todos aparecen como con una especie de aura aquí alrededor dorada, porque tiene que ver con que cuando tú manejas el color dorado en tu conciencia, quiere decir que estás con un color de alta información. Y el séptimo chakra, es el nivel de conciencia, porque nuestros chakras funcionan como niveles de conciencia. El séptimo chakra es el nivel de conciencia que maneja el yo sé, por lo tanto tiene que ver con la información. En el fondo Google, que es el buscador del computador, es muy pequeñito en comparación a cuando nosotros nos identificamos como espíritus en desarrollo, en el macro en vez de con el micro, y somos capaces de conectarnos con la expertise de nuestro espíritu que está en desarrollo, y cuando estás en dorado, quiere decir que estás canalizándote, porque no es canalizar a otros, sino que es canalizar tu propia historia espiritual y entender o buscar o querer experimentar qué es lo que tu espíritu quiere entender, cuáles son los aprendizajes en los que estamos, pero desde la libertad. Entonces nosotros nos llamamos desarrollo luz dorada porque le enseñamos a las personas a desarrollar su luz, es decir, su conciencia en dorado. Wow, hermoso, tremendo. O sea que es una terapia energética, está dividida en varios también niveles. ¿Cómo es que es el método de enseñanza? ¿Es fin de semana? ¿Son varios meses? ¿De qué manera se enseña? Mira, nosotros somos una escuela que tiene distintas líneas. Tenemos el programa de sanación, que podríamos decir que son niveles en donde las personas aprenden a entender el vehículo que es tu cuerpo desde distintos puntos de vista, con el objetivo de sanar. Por ejemplo, ver tu cuerpo, cómo equilibrar tu cuerpo a partir de los elementales, o cómo equilibrar tu cuerpo a partir de las polaridades. Es un programa en donde tú aprendes a ver el cuerpo y sus desequilibrios desde distintos puntos de vista. Pero ese es el programa de sanación. La otra rama que tenemos es la rama de clarividencia, entendiendo que la clarividencia no tiene que ver con adivinar el futuro, porque el futuro, como está siempre en un proceso de desarrollo, no existe, porque si no estaríamos predestinados y no habría libre albedrío. Entonces, podríamos decir que hay futuros probables, pero no hay un futuro predeterminado. En el diplomado de clarividencia, que dura más de un año y medio, podríamos decir que las personas se entran a su conciencia y a partir de autolecturas y lecturas a terceros aprenden a entender la simbología que existe en el aura, aprendemos a leer la conciencia de otra persona, porque nuestra escuela usa la clarividencia como forma de diagnóstico. Y ahí es cuando yo te digo que separamos, desde la primera pregunta, ¿por qué yo separo la sanación de la terapia? Porque para hacer terapia hay que conocerse mucho más. Y para poder mirar a otro y no juzgarlo, porque la idea de ver a una conciencia y entender lo que le está pasando a una persona implica no juzgar a esa persona, implica tratar de verla desde un macro. Y para eso necesitamos dejar de juzgarnos a nosotros mismos. Entonces es un proceso, clarividencia, en donde vemos, por ejemplo, cuáles son nuestras creencias limitantes en el aspecto económico, en el amor, en mi relación conmigo misma, la autoestima, qué tanto permiso tengo para ver a otros. Empezamos a entender, porque somos seres de conciencia viviendo creencias. Entonces, si hay una persona que tiene la creencia de que ojos que no ven, corazón que no siente, o que más vale diablo conocido que diablo por conocer, es alguien que tiene muy poco permiso para ver a otro. Entonces, empezamos a desbloquear y a entender cuáles son las creencias que absorbimos, y absorbimos en los primeros 5 años. Y si las absorbimos, es por razones karmáticas. Entonces, también están las lecturas de vida pasada, están las lecturas de propósito del alma. Entonces, en ese diplomado de 18 meses, no podríamos decir que las personas se solucionan, porque obviamente en 18 meses no vamos a solucionar 1000 vidas, pero sí por lo menos tenemos las herramientas para poder vernos desde el punto de vista de la curiosidad.
y no desde el punto de vista del juicio, del correcto y incorrecto, del bueno y malo, etcétera, sino que soy un espíritu que está en un desarrollo, por lo tanto confío en mi esencia, soy capaz de verme, soy capaz de ver a otro sin juzgarlo, y desde ahí poder darle las herramientas para a lo mejor salir del momento en el que está o entender el momento en el que está. Y eso es, por ejemplo, esa es la segunda rama que tiene que ver con la rama de clarividencia. Ahora, yo tenía un alumno que decía algo muy bonito, él decía, esta es una escuela para la vida, porque en el fondo tiene que ver con que cuando te sales del micro, que el micro es que es pequeñito, es el no encuentro trabajo, no encuentro pareja, no me resulta nada, no merezco, no tengo valor, que es el micro. Y nos damos cuenta que somos mucho más que eso y que podemos acceder a información y a la vida que queremos vivir. Y además tenemos las herramientas para poder hacerlo, la vida se convierte en algo apasionante, en algo apasionante. Y yo creo que personalmente mi búsqueda dentro de Luz Dorada ha sido vivir mi vida de forma apasionante. Y estos tiempos me tienen apasionada porque el nivel, es como estar metida en una película de ciencia ficción. Entonces, como, Qué ya, bueno, qué viene bueno. ahora, pero lo suficientemente despierta para ver cuáles son las manipulaciones que hay detrás de muchas cosas de las que están pasando. O sea, elegir no participar de la manipulación, pero sí elegir participar con responsabilidad de conciencia para poder a lo mejor eh, aceptar esta oportunidad que también tenemos de la libertad que nos da estos tiempos. No, no el sentirme encerrada, sino que el sentirme libre de poder vivir como yo quiero vivir. Entonces, depende desde dónde nos pongamos. Ok, quiero mandarle un saludo a Licetti del Castillo. Adriana Cornejo dice, hola, buenas noches, muy lindo el programa. Jennifer dice, qué rico verte, Carito. Marcela Vera dice, maravillosa mi profesora Carolina. María Eva Bertiche dice, muy claro, Carolina. ¿Sí? Así que bueno, hay palabras que son que en el uso cotidiano, a veces no son fuertes porque en definitiva las palabras le damos vida a nosotros. Me quedo con esto del tema de juzgar, el tema de la manipulación y por ahí el tema de, vamos a dejarlo estas dos. No le tenemos tanto miedo a la palabra juicio o suena tan fuerte que la pregunta que me hago, ¿estamos cotidianamente en el día a día, en el diario vivir, es casi imposible, ¿no? Separarse de la emisión de un juicio de valor con respecto a alguna situación, pero por ahí se confunde en esto de emitir un juicio, ¿sí? Que un juicio sobre una persona con el fin de no ayudar, sino o sea, pero ¿te parece que verdaderamente el juicio de cuando hay una situación, cuando detrás de ello no hay una ayuda, no sirve? O sea, ¿no crees que no emitimos un juicio? O sea, es casi... Y lo otro es la manipulación, manipular. Sí, a O ver. sea, manipular ¿para qué? ¿Con qué sentido? Porque creo que todos manipulamos. Por ejemplo, estamos manipulando la cámara, el micrófono, estamos manipulando ciertas cosas para que salga un programa lindo como este y para que llegue a las personas. Pero eso es una manipulación. Pero yo creo que mira, lo último que dijiste de la manipulación, yo creo que no estamos manipulando, estamos operando ciertas tecnologías para poder entregar una información de cierto tipo. Creo que hay que diferenciar una preferencia de un juicio, ¿sí? El no juzgar no tiene que ver con que voy a aceptar absolutamente todo. No, yo puedo decir, me gusta esta persona o no me gusta esta persona. Eso no es un juicio, esa es una preferencia. El juicio es cuando yo digo, esta persona está mal. En los primeros 5 años, el niño saca 3 grandes conclusiones. ¿Cómo es la vida? ¿Quién soy yo en la vida? Y cómo sentirme al respecto.
Y cada vez que nosotros enseñamos con bueno y malo, porque si queremos poner el juicio en un gran contexto, el juicio es cada vez que pensamos en bueno y malo. Y bueno y malo tiene que ver con error, con equivocación, perfeccionismo, autoexigencia. Son diferentes formas de juzgar, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo a un niño, por ejemplo, siéntate bien, ¿qué le estoy diciendo? Hay algunas personas que me dicen que está mal sentado. Ok, pero ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué de verdad le estoy diciendo a un niño cuando le digo, siéntate bien? No le estoy diciendo absolutamente nada. Porque si yo le digo a un niño, siéntate con la espalda recta, pon los pies planos en el suelo, estoy siendo descriptiva. Pero enseñar con bueno y malo es exigirle al niño que tenga la misma experiencia que yo de la vida. Pero nada más. O sea, vamos a ir a la casa del abuelito, así que pórtate bien. Lo primero que pregunta el niño cuando se sube al auto de vuelta es, ¿me porté bien? Porque bueno y malo es familiar, es cultural, es de comunidades, o sea, bueno y malo no es una forma de guiar a un niño. ¿Cuál es la gran consecuencia, la conclusión que saca ese niño? Es que hay algo malo en él. Esa es la conclusión que saca, porque no entiende que esto se trata de conducta. El niño se lo tira a su ser. Entonces, y empezamos a crecer con ese juicio. Las comparaciones con otros, los padres que quieren que sus hijos sean exitosos en vez de querer que sean felices. Y generalmente el adulto lo que quiere es que el niño cambie una conducta. O sea, si yo veo que un niño le pega a otro niño, yo quiero que el niño le deje de pegar al niño. Pero no estoy entendiendo por qué le pega. Entonces, podríamos decir que empezamos un condicionamiento desde muy chiquitito. Y ese condicionamiento en donde los padres somos los principales precursores porque creemos que estamos haciendo lo mejor para ellos, realmente es insertarlos en un sistema que no va a beneficio de los individuos, pero que nosotros creemos que sí. La palabra educar en latín significa sacar de adentro. Por lo tanto, la palabra supone que cada uno de nosotros ya trae información, ya trae gustos, ya trae habilidades y ya trae preferencias. Por lo tanto, un guía o un educador sería una persona que ayudaría a ese niño a descubrir cuáles son sus habilidades, sus gustos y sus preferencias. ¿Cómo es realmente el sistema? 30 niños sentados, 8 horas diarias, frente a una autoridad, imponiendo una información y después están todos evaluados de la misma forma. Entonces el sistema busca que seamos diferentes o que seamos iguales. Que seamos iguales. Y el que es diferente es la oveja negra. Para mí ahí es donde parte la manipulación. Y ese es el origen de la baja autoestima, en donde no reconocemos que lo lindo que tiene este mundo es que somos todos distintos, no que somos todos iguales. Entonces, para volver a lo de el juicio mata el amor. Bueno y malo mata el amor, porque el amor es incondicional. Entonces, si yo me amo porque hice algo bien y no me amo porque no me salió bien, o me amo porque me ascendieron de mi trabajo y no me amo porque me despidieron de mi trabajo, mi relación conmigo misma depende de un externo y no de mí. Y eso es lo primero que pasa con estos juicios en infancia. Y volviendo al tema de la manipulación, para mí la manipulación es cuando, de cierta forma, nos programamos en primera infancia para responder de una forma automática. Entonces, ¿cuáles son las estrategias actuales? Que siempre han sido las mismas, pero ahora las podemos decir que estamos como en algo súper intenso, digamos. Miedo. Y el miedo a lo desconocido no es natural en nosotros. Un niño frente a algo que no conoce, un niño, un bebé, cuando ve algo que no conoce, lo primero que hace es metérselo a la boca. La forma más profunda de experimentar la vida. Pero ahí está la mamá diciendo, no, te vas a morir, te vas a envenenar, te puedes... Entonces, podríamos decir que empezamos a aprender, porque también la definición de una buena madre es una madre preocupada,
Ujú. La preocupación es suponer que en un futuro que todavía no llega, lo peor te va a pasar. Eso no tiene nada que ver con amor, tiene que ver con miedo. Entonces empezamos a aprender que frente a un futuro que todavía no llega, lo peor va a pasar. Y pareciera Totalmente. que es más real. ¿Y cómo es? Totalmente, me encanta. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Cuando suceden este tipo de cosas a través del juicio, a través de las manipulaciones, cuando el individuo es manipulado, no sabe qué es lo que sucede, y se le priva esa libertad, porque hablaste también de libertad, se corrigen con, porque dice, pues ¿cómo es que llegaron a todo eso? Porque cuando nos privan de todo este tipo de cosas, lo que hace esta técnica del desarrollo de la luz dorada es corregir justamente todo eso que estamos hablando Es ahorita. mostrar, ¿Cómo es el tratamiento? a ver, es mostrar cuáles son las consecuencias de tus creencias. Exacto. Tú tienes la libertad de elegir cuáles son tus creencias. El tema es, ¿esa creencia te sirve para algo? Porque si yo quiero ser víctima, porque aprendí de mi mamá que ella se victimizaba de mi papá y etcétera, si yo quiero ser víctima, yo puedo serlo. El tema, y puedo elegir mis victimarios. En este momento mi victimario puede ser el coronavirus, el clima, mi pareja. Si no lo tengo, me lo invento. El tema, porque no puede haber una víctima sin un victimario. El tema es Totalmente. de qué me sirve a mí ser víctima. Una víctima es una persona a la cual le pasan los eventos en su vida sin que ella tenga ninguna acción ahí. O soy víctima o soy creadora. Yo elijo ser creadora porque me hace mucho más sentido. Entonces, lo que nosotros hacemos es que le enseñamos a las personas cuáles son las consecuencias de sus creencias, porque somos seres de conciencia viviendo creencias. Si yo sostengo la creencia de que en la vida todo cuesta, que la plata no crece en los árboles, que prefiero ser pobre pero honrado, mi nivel de abundancia evidentemente va a ser muy difícil para mí lograr abundancia en mi vida porque tengo mi valor, mi atención, mi enfoque puesto en esas creencias. Y la palabra creencia implica crear, en inglés believe, hacer vivo. Entonces, mi creencia es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que creo. Entonces, entender que cuando estamos frente a una situación, estamos frente a algo que nosotros estamos creando y podemos entender cuál es la creencia que da el origen a esa creación. Y como soy un ser de creencia viviendo creencia, un ser de conciencia viviendo creencia, yo puedo elegir las mías. Si no me gusta una creencia, la puedo cambiar. Porque mi mamá tiene derecho a tener las creencias que ella quiera de la vida. Pero yo tengo derecho a tener las mías y eso no es traición. Entonces, cuando Totalmente. empezamos a recuperar esta libertad personal, que es la que está tan mira, es por acuerdos familiares, por lealtades, por karma, por lo que queramos. Yo elijo estar de acuerdo con mi mamá en cierta creencia y mi hermano elige estar de acuerdo con mi papá en cierta creencia. Si no, los dos elegimos. ¿Por qué? Por razones karmáticas, y el karma implica una oportunidad de desarrollo, no es un castigo, es poder trascender esa creencia. Entonces, lo que nosotros hacemos en Luz Dorada es mostrarle a la persona cuáles son las consecuencias de una creencia. Y una forma súper interesante es ver a los niños. Los niños, podríamos decir, hablan de nuestro potencial. Un niño se levanta a las 6 de la mañana y dice, hoy es otro día, vamos a jugar. Va a una plaza y ve a otro niño y está con un amigo. Ni siquiera sabe cómo se llama, pero ya es su amigo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que empezamos a crear desconfianza, a separarnos? Ahí está el tema de las manipulaciones. Entonces, cuando vemos que algo, hay una gran diferencia entre lo que es natural y lo que es común. Es común que una madre sea una madre preocupada, pero no es natural. No es que eso sea algo natural en nosotros. Es común, porque se nos enseña, pero no es natural. Más natural sería la confianza. Entonces, podríamos decir que en Luz Dorada vemos o entendemos las creencias en creencias que son saludables o resilientes y creencias limitantes. Y la persona puede elegir, porque es libre de elegir, si quiere sostener una creencia limitante o quiere pegarse el salto y entrar en un estado de resiliencia. Y la resiliencia implica salud, experiencia finalmente.
Carolina, entonces, a ver si voy comprendiendo, desde el abordaje de la terapia del desarrollo de la luz dorada, no solamente hay un trabajo energético, sino que hay un acompañamiento terapéutico también. Desarrollo de conciencia, yo me definiría, yo creo que Luz Dorada para mí se define más como una escuela de desarrollo de conciencia, porque cuando tú te desarrollas en conciencia, por consecuencia hay salud, por consecuencia llegas a la felicidad o a estados más permanentes, por consecuencia ganas confianza, porque te conectas con esa parte tuya que es la que está en tránsito. Yo digo ya, mi ser superior, yo como espíritu, soy una miniserie y estoy en el capítulo de la Carolina. Entonces, a lo mejor el próximo capítulo va a ser cuando sea hombre y me llame David, no tengo idea, pero en este capítulo de mi espíritu, con toda la información que en esta vida decidí encontrar, yo quiero llegar hasta el entendimiento máximo de lo que pueda, porque en la medida en que te sacas juicio, ya no estás buscando perfección, estás buscando disfrutar, estás buscando ver la vida desde un lado entretenido, estás buscando ver la oportunidad, no el problema. Entonces se te vuelve una vida muy entretenida, para ser disfrutada, no para ser sufrida, que es otra de las grandes programaciones que recibimos cuando niños, que el dolor es más importante que la felicidad. Ok. El abordaje energético, Carolina, es a través de las manos. ¿Qué es lo que hacen? He visto algunos videos digamos, de energía. ¿Qué es lo que realizan ustedes? Ya. Cuando el aura es como el agua. Cuando tú estancas el agua, se pone densa, crecen bichitos, y eso nos pasa mucho porque de cierta forma no nos enseñan a mantener nuestra conciencia en movimiento, entendiendo el aura como conciencia. Lo que nosotros hacemos es, a través de las manos, pero sin tocar a la persona, que es una de las diferencias que tenemos con otras técnicas, nosotros primero movilizamos toda el aura y después le vamos sacando energía a imágenes que tienen mucha fuerza en la vida de una persona. Porque para nosotros la enfermedad o cualquier síntoma tiene que ver con un exceso de energía, no con una falta de energía. Por ejemplo, si yo me caí a los 6 años en bicicleta y desde ese día nunca más me subí a una bicicleta y cada vez que veo una bicicleta me duele la rodilla, es porque en mi conciencia hay una imagen que tiene mucha carga de energía y es muy real para mí. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es sacar energía de imágenes que tienen mucho poder en la vida de una persona y que al tener tanta energía es lo que la persona está en proceso de manifestación. Porque el universo no te juzga. Si tú quieres vivir una experiencia, dale, ahí está. ¿Y cómo es que el universo sabe que tú quieres vivir una experiencia? Porque estás con mucha carga de energía mostrando una imagen. Entonces, lo primero que hacemos es sacar carga de energía, también sacamos lazos energéticos que de cierta forma tienen que ver con estos acuerdos que podemos tener con otras personas. Y después de eso, ponemos energía dorada, traemos a tiempo presente. Podríamos decir que primero estamos frente a un piso que está sucio y primero virutillamos el piso y después le tiramos la cera. Y eso lo hacemos con el aura y con todos los chakras, los 7 principales, más codos, manos, rodillas. Y al crear esta como limpieza y equilibrio de los chakras, la persona tiene la oportunidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y es desde ahí que se produce la sanación. Porque para que alguien esté enfermo, quiere decir que es alguien que está practicando constantemente lo mismo. Y no importa lo que haga o deje de hacer, tiene que ver más con una relación con ella misma. Entonces, si queremos cambiar una manifestación, necesitamos cambiar desde dónde nos estamos ubicados. Y por eso, cambiar es sanar. Qué bueno. Así breve te preguntaría, ya que te metiste en el mundo del aura y de los chakras, la relación que hay, para que comprendan algunos. Qué lindo, ¿no? Este tema de los chakras y el aura. A ver, la relación que hay con ellos, si es Ya, que la hay. sí, por supuesto. Tu estructura de conciencia es el aura y los chakras. La estructura de conciencia es el aura y los chakras. Los chakras son tus niveles de conciencia.
¿ya? Por ejemplo, el primer chakra gobierna sobrevivencia, manifestación, el segundo chakra sexualidad, está justamente ubicado en los órganos sexuales, tercer chakra en el plexo solar, los temas de hacer, cuarto chakra autoestima, quinto chakra comunicación, sexto chakra ver, séptimo chakra saber, y tiene que ver si te das cuenta con los mismos órganos, por eso el cuerpo es tan literal. Cuando alguien se enferma de algo, yo una vez atendí a una mujer que no veía desde el ojo izquierdo, y yo le digo, ¿y cómo es la relación con tu mamá? Y me dice, no me hables de esa mujer porque no la puedo ver. Obviamente estaba ciega de la vez. El cuerpo es literal como vehículo. Claro. Del primer chakra emana la primera capa del aura. Del segundo chakra emana la segunda capa. Entonces, podríamos decir que el aura es una construcción holográfica en donde como conciencia es solamente energía en movimiento y que lo que tenemos guardado en los chakras cuando se proyecta el aura está en proceso de manifestación. Entonces ahí es donde vemos que es una estructura, como una ventana que te deja mirar para afuera, pero no deja que el frío entre. Entonces, primero somos aura, primero somos conciencia, primero somos chakras y aura. Y eso es lo que anima nuestro cuerpo o nuestro vehículo. O sea, para los que han tenido la oportunidad de ver a un muerto, a un desencarnado, lo que hay ahí es algo opaco, gris, no hay luz, porque ¿qué es lo que se fue? La persona, lo que animaba ese vehículo. Quedó el vehículo, pero se fue la persona. Entonces, lo que anima este vehículo es el aura y los chakras como estructura de conciencia. Ok. Naturalmente esas estructuras, ¿sí? Esos chakras, el campo áurico, naturalmente por el paso de la vida diaria se desequilibra, pero de nacimiento también pueden venir estos campos energéticos en desequilibrio. Lo que podríamos ver en los primeros 2 años, si hay un niño que desarrolla alguna enfermedad grave, en los primeros 2 años estamos frente a un tema de karma. Y voy de nuevo, el karma no tiene que ver con un castigo, tiene que ver con que ese espíritu está entendiendo algo. ¿Sí? No es castigo para nada, es una forma de experimentar algo. Pero los niños están hasta los 5 años aproximadamente, un poco más, un poco menos, dentro del aura de sus padres o de sus guías. Entonces, si nosotros encontramos un desequilibrio en un niño en los primeros 5 años, que implica a lo mejor un niño muy rabioso, un niño que llora mucho, que no enfermedades graves, sino que situaciones, estamos viendo al aura de los padres. Entonces ahí no podemos realmente trabajar con un niño, tenemos que trabajar con los padres y con el niño para poder desarmar qué es lo que el niño está entendiendo. Nosotros tuvimos un jardín infantil donde aprendimos mucho de esto, porque lo vimos con los niños, y me acuerdo que había una niñita que era pero ídola para las profesoras, ayudaba todo el rato, le recogía las cosas a los compañeros, y yo cuando le miro el aura le veo un aura azul, que implica tristeza. Entonces le pido a las tías que por favor llamen a la mamá para que viniera una tutoría. Nosotros teníamos el concepto de trabajar con los padres para poder potenciar a los niños. Y le digo a la mamá, le digo sutilmente, para que no, para que no se sintiera, le digo, ¿quién es la mujer que se postergó en tu familia, sabiendo que era ella? Y me dijo, yo me postergué porque cuando le encantaba su carrera, pero cuando se embarazó quiso ser mamá, y dejó su carrera para enfocarse solamente en sus hijas. Entonces ella estaba viviendo un momento de profunda tristeza. Y yo le dije, tu hija ya entendió que por el hecho de ser mujer es la última persona en su vida, porque lo está viendo de ti. Y ahí empezamos, ¿y qué hago? Y ahí se empezaron a generar estrategias en conjunto para que ella entendiera que si ella quería ser una mamá que trabajaba, no tenía que ver con abandonar a sus hijas. No quiere decir que una madre que trabaja abandona a sus hijos, a menos que los deje en la calle y los vaya a buscar 5 horas después. Y no pasa, o lo ponen en un jardín infantil, o le piden a la abuela que se lo cuide, o hay alguien en la casa, pero una mujer no se tiene por qué postergar para ser una buena mujer, y esa es otra creencia. Entonces, el trabajo con el padre y la madre, inmediatamente el niño tiene otra perspectiva de la vida porque está siendo guiado por ellos, está absorbiendo la vida a través de ellos. Entonces podemos solucionar mucho más rápido el tema con los niños. Ok.
Entonces me habías dicho pues de qué manera se aprende en niveles, cómo quedó, no me quedó un poco claro la manera de aprender. Hay un primer nivel que dura, no sé, para tener una idea, El un primer mes, nivel, meses, ¿cómo es no, esto? ¿Cómo el es? primer nivel, que es un nivel inicial de sanación, dura un fin de semana, sanación 1, es el primer nivel. Si las personas les gusta, les hace sentido, quieren más, pueden entrar al programa de sanación, que son 8 niveles que duran un fin de semana cada uno, o pueden entrar al programa de clarividencia, que es el que implica el desarrollo de conciencia, el que finalmente te forma como un terapeuta, y que ese dura 1 año y medio y es un seminario al mes. Igual tenemos prácticas gratuitas para los alumnos todas las semanas, y como escuela tenemos gran cantidad de variantes, o sea, abundancia tántrica, conexión con tu ser superior, registros acásicos. Podríamos decir que son otros talleres que salen de estos troncales para las personas que quieren especializarse, porque igual se tocan y se toman en estos cursos, pero si quieren profundizar en ciertos temas, están los talleres de sueño, los de pareja, los de padre, que tienen una duración de 6 meses y que se cursan una vez al mes. Ahora, siempre están las prácticas, porque las prácticas gratuitas para los alumnos, para mí personalmente, son instancias muy importantes, porque tú tienes un curso y terminas el curso y te salen las preguntas. Entonces, ¿dónde yo aclaro esas preguntas? En las prácticas. Nosotros somos una escuela que funciona de lunes a domingo, digamos, a través de las distintas actividades que le estamos presentando a los alumnos, que finalmente se pueden graduar de terapeuta luz dorada. Qué bueno, me encantó. Me dijiste que aquí en Perú también hay una escuela, ¿no? De esta de desarrollo de Luz Dorada. Tenemos una oficina, porque como ahora está todo online, tenemos una oficina en Lima. Está Mónica Luzmit, ella es la encargada en Perú. A través de ella se canalizan las preguntas, si las personas quieren consultas, si quieren participar de un curso, podríamos decir que ella es la representante de Luz Dorada en Perú.